Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén, un estudio profundo de la lección de escuela sabática con el profesor Luis Enrique López. Lección número 9 para el 31 de agosto del 2019. El servicio en la iglesia del Nuevo Testamento. Dice para memorizar la lección del 9 para el 31 de agosto. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Por eso el título de la lección: el servicio en la iglesia del Nuevo Testamento. Hemos chequeado muchos versículos en las lecciones anteriores del Antiguo Testamento, también combinados con el Nuevo, pero vamos a hacer el énfasis ahora en lo que pasaba en la iglesia primitiva, en la iglesia que fundan los apóstoles con Cristo a la cabeza. El apóstol Santiago dice, ¿verdad?, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre, ¿cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en este mundo. Esa es la religión. Hay gente que dice, no crean en religiones, en Cristo, en la Biblia no las religiones, No, hermano, aquí es directamente de la Biblia. La religión, existe una religión. Religión es religar, unir otra vez con el Rey de Reyes, Cristo Jesús. Así que olvídese ese predicador o predicadora que no crean en religiones. Las religiones, volver a unir conjunto de doctrinas que conforman un cuerpo de enseñanzas en tu vida y en mi vida, los que seguimos estas cosas. Bueno, vamos a revisar, ¿verdad?, el nuevo tipo de comunidad que se formó el domingo 25 de agosto. ¿Cómo fue esa comunidad cristiana? El ministerio de Dorcas, el día lunes. Dar como forma de compartir. Nos vamos a recordar el maná otra vez, pero aquí en el contexto que Pablo dice, muy bonito el enfoque, 1 Corintios otra vez, 8. Una guía paulina para vivir y amar correctamente el día miércoles. Habla del capítulo 12 del libro de Romanos. Excelente. Y por último, Santiago el Justo. El jueves, Santiago el Justo, lo que habla Santiago, ese hombre tan práctico, el hermanastro de Jesús. El día miércoles, una guía paulina para vivir y amar correctamente. El día martes, dar como una forma de compartir. El ministerio de Dorcas el día lunes y un nuevo tipo de comunidad el día domingo 25 de agosto. Vamos a comenzar. La introducción dice del folleto. Los versículos que conocemos como la Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 20, se encuentran entre los más famosos de la Biblia. A menudo han sido descritos como nuestra declaración de misión y han inspirado todo tipo de proyectos misioneros. ¿Y qué ordenó Jesús en la Gran Comisión? Hacer discípulos, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y como hemos visto, gran parte de lo que Jesús nos ordenó tiene que ver con cuidar a los necesitados, los que sufren, los que no pueden cuidarse a sí mismos. Por consiguiente, debemos recordar que estas instrucciones para los primeros discípulos de Jesús no eran tanto una tarea nueva, sino más bien una continuación de la misión que Jesús ya había estado haciendo entre ellos. Por ende, este aspecto de la enseñanza de Jesús es evidente en la vida de la nueva comunidad de la iglesia, como parte del cumplimiento de la Gran Comisión. En el Nuevo Testamento. Leo esto porque es fundamental. Guarden todas las cosas este servicio a la humanidad. Y miren, uno encuentra cuando visita la iglesia, en este momento que estamos estudiando este folleto, que hay hermanos que le presentan a algunos líderes, no en todas las iglesias, pero el propósito, vamos a llevar a la iglesia a la comunidad, vamos a impartir masajes, vamos a dar cursos de tal cosa, vamos a utilizar el método de Cristo, vamos a ayudar a los que sufren, a los que padecen. Bueno, y comenzar a poner trabas. Bueno, que sí, que no, pero tú sabes que esto es un gasto, tú sabes que esto aquí, pero bueno, no estamos leyendo el folleto, ¿qué es lo que dice la palabra? O sea, que aún leyendo el folleto, hermano, la gente está encasillada en las cosas grandes de la iglesia, como se lo leía anteriormente. El templo, y todo lo que es teoría. Y como decía Elena White, las cosas pequeñas entonces se dejan el impulso. El amar al prójimo pasa a ser una cosa secundaria en relación con el amor a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza. Mismo cuando estudiamos la lección del sábado, nadie será dado por inocente que pase por alto
alguien que sufra, alguien que esté padeciendo, no será dado por inocente. Deseo de toda la gente, el capítulo de Betesda, dice, pero como Dios abandonó su trabajo de creación y descanso el sábado y lo bendijo, el hombre ha de dejar la ocupación de su vida diaria y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas. La obra que hacía Cristo al sanar a los enfermos estaba en perfecta armonía con la ley que honraba el sábado. Entonces, no se puede pasar por alto en ese día alguien que sufre, que padezca, y sin embargo todavía hay excusa. No, que no se puede, tenemos que seguir igualito, ¿verdad? Pura campaña, puro estudio bíblico, ¿verdad? Y eso es más sencillo, eso no requiere mucha cosa. Pero no, miren lo que estamos estudiando, una cosa es buena pero sin dejar de hacer la otra, las cosas grandes y las cosas pequeñas, que leíamos en lecciones anteriores. Bueno, la misión de Cristo, ¿verdad? Y los discípulos siguieron su ejemplo. Día domingo, un nuevo tipo de comunidad. Leo el folleto para que vean que yo lo acabo de comentar y suplementar algunas de las cosas que el pastor dice aquí. Dice, después de la sección de Jesús y la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, el grupo creyente creció rápidamente y fundó la iglesia primitiva, un nuevo tipo de comunidad entre los seguidores de Jesús, inicialmente dirigida por sus discípulos originales. Sin embargo, esta nueva comunidad no era solo algo que ellos inventaron, sino que se basaba en las enseñanzas y el ministerio que Jesús mismo instauró allí. Si bien parece que los israelitas nunca lograron poner plenamente en práctica el modelo para una sociedad justa y generosa, la comunidad de la iglesia primitiva se tomó en serio la instrucción de que no haya en medio de ti mendigo, que decía Deuteronomio 15:4. Una de las expresiones prácticas de su fe fue compartir los recursos materiales, incluso vender tierra y contribuir con los fondos recaudados, Hechos 4:34 y 5:2, para satisfacer las necesidades de sus hermanos creyentes, como así también para hacer una bendición a quienes estaban fuera de la comunidad incipiente, especialmente mediante el ministerio de curación, en Hechos 3:1 al 11, 5:12 al 16. O sea, lo que con Israel no se pudo lograr esa nueva sociedad fuerte que Dios quería, la iglesia primitiva en su inicio prácticamente sí puso en práctica estas enseñanzas, ese amor entre los unos y los otros, esa consagración de los unos a los otros. Pero es interesante, ¿verdad?, que esto no vino por un acto de magia, esto no vino así por así. Leo de Hechos los Apóstoles, una amonestación contra la hipocresía, capítulo 7, dice: mientras los discípulos proclamaban las verdades del Evangelio en Jerusalén, Dios añadió su testimonio a las palabras de ellos y una multitud creyó. Muchos de esos creyentes, oigan, primitivos, se vieron inmediatamente separados de su familia y sus amigos por el celoso fanatismo de los judíos, y fue necesario proveerles de alimento y hogar, una coyuntura muy especial. Cuando hay esas crisis bravas, ahí la iglesia manifiesta cuánto se aman los unos a los otros. ¿Será verdad eso? Bueno, debería serlo. El relato declara: ningún necesitado había entre ellos. Y dice cómo se suplían las necesidades. Los creyentes que tenían dinero y posesiones los sacrificaban generosamente para hacer frente a la emergencia, vendiendo sus casas o sus tierras, traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según lo que había de menester. Así dice la Biblia. Esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado de ¿qué? ¿Y dónde está la cosa? ¿Por qué eran tan generosos? ¿Por qué esta preocupación por sus hermanos que quedaban sin casa, por sus hermanos perseguidos, por sus hermanos que hoy están migrando en otros países y tienen grandes necesidades? Aquí en la misma iglesia, hermanos que han quedado desempleados por el asunto del sábado, fracasaron en sus negocios, un apremio, una enfermedad, y tuvieron que gastar dinero, bueno, más allá de lo que no podían, y vendieron y quedaron prácticamente casi en ruina. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, eso viene para que esa generosidad los unos con los otros, esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, hermano, aquí lo que hay es egoísmo parejo. Los conversos al Evangelio eran de un corazón y de un alma. Un interés común lo dominaba, a saber, el éxito de la misión a ellos confiada. Y la codicia no tenía cabida en su vida. Su amor por los hermanos y por la causa había abrazado
que habían arrasado superaba su amor por el dinero y sus bienes. Oiga, su amor por sus hermanos, amor al prójimo, hermano. Su amor por los hermanos y por la causa, ok, vamos a predicar, campaña, que aquí, pero tiene que ir todo junto. Superaba, dice aquí, a su amor por el dinero y sus bienes. Sus obras testificaban de que tenían a las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. Así será siempre, dice aquí, que el Espíritu de Dios tome posesión de la vida. Aquellos cuyo corazón está lleno del amor de Cristo seguirán el ejemplo de aquel por amor, que por amor a nosotros se hizo pobre, a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. El dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que han recibido de la mano de Dios, los estimarán solamente como un medio para promover la obra del Evangelio. Así sucedía en la iglesia primitiva. Y cuando la iglesia de hoy se vea que por el Espíritu, el poder del Espíritu, los miembros han apartado sus afectos de las cosas del mundo y que están dispuestos a hacer sacrificios a fin de que sus semejantes puedan oír el Evangelio, las verdades proclamadas tendrán una influencia poderosa para los oyentes. Dice, reavivan la piedad primitiva, hermano. Va a venir la persecución, pero también la gente va a descubrir quién es el Dios verdadero. Capítulo 7 del Hecho de los Apóstoles. Y por otro lado, cuando esta iglesia iba creciendo, Hechos capítulo 6, usted lo conoce, y bueno repasarlo aquí, ¿verdad? Hechos 6. Versículo 1 dice, en aquellos días, como crecieron un número grande los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas y aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Mira el currículo cuál era. Busque entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría. 3 cosas. Y nosotros seguiremos predicando. Versículo 5. Escogieron lo que hoy se llama los 7 diáconos. Versículo 7, capítulo 6. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Al ver esta manera tan maravillosa, ¿verdad? Se estaba descuidando un ministerio de amor al prójimo. Inmediatamente la iglesia instrumenta fuertemente un mecanismo de organización, como lo dice aquí el folleto de Escuela Sabática. Sin embargo, esta comunidad no era una sociedad utópica desde ningún punto de vista. A medida que crecía el número de creyentes, aumentaban las tensiones sobre la administración de estos recursos, especialmente en relación con la distribución diaria de los alimentos a las viudas. Los discípulos, que eran los líderes naturales, bueno, hicieron la organización. Por lo tanto, se nombró 7 personas para que se enfocaran en los asuntos prácticos. Los mismos principios de piedad y de justicia que debían guiar a los gobernantes del pueblo de Dios en el tiempo de Moisés y de David, habían de seguir también aquellos a quienes se les encomendó la vigilancia de la recién organizada Iglesia de Dios en la dispensación evangélica. Dice aquí al final. Trata de imaginar cómo habrá sido esta comunidad primitiva, cómo podemos reflejar esos mismos principios hoy. Termina aquí la parte del día domingo. Qué bonito, ¿verdad? No había necesitado entre ellos, se compartían, como dice aquí, vamos a leerlo, que el pastor ya lo leyó allí, ¿verdad? 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es un momento de emergencia terrible, ¿verdad? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección, predicaban. Así que no había entre ellos otra vez ningún necesitado, hermano, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, porque se había derramado el Espíritu Santo, estaba el Espíritu Santo allí, y lo ponían a los pies de los apóstoles. No, se van a guardar la ladrona que se lo van a coger, no, hermano. Había confianza que el Espíritu estaba allí en esos dirigentes y entre los miembros que son dirigidos, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé,
natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Compartan allí a los hermanos que no tienen casa, a los hermanos que están siendo perseguidos, a los hermanos que tuvieron que dejar su hogar porque los judíos te la tenían aplicada allí y los perseguían, etcétera, etcétera. Esos hermanos que necesitan, bueno, yo voy de una casa que tengo, la voy a vender, aquí tienen, para que ustedes alivien el sufrimiento. Eso es amor al prójimo, eso es amarse el uno con el otro. Reflejamos eso hoy, dice aquí la parte del día domingo, no el que está hablando aquí. Eso se ve en tu iglesia, eso se ve en mi iglesia. Que somos capaces de vender algo por ayudar a un hermano de la iglesia, por ayudar a un vecino, o simplemente aquí encorbatado, aquí el pastor. Las cosas grandes, como la parábola del samaritano. Voy para el templo, no me importa que esté aquí tendido. No, hermano mío, esa comunidad primitiva fue un impacto. Impacta tanto que hasta los políticos quieren crear una sociedad, el comunismo, pues, donde todo es de todo, donde todos nos preocupemos, pero por decretos. No, hermano, aquí el decreto fue que el Espíritu Santo tuvo que encontrar cabida en hombres que se arrepintieron, en hombres que confesaron pecado, en hombres que sintieron que eran pecadores, que eran malos y que en ellos no había nada bueno. Tuvieron que reunirse en aquel aposento alto para poder recibir poder y vivir este evangelio. Esto no es por decreto, se decreta que muere el egoísmo, se decreta que hay que compartir las tierras, se decreta que hay que compartir las casas, como decía el difunto Chávez allá en Venezuela, como la iglesia primitiva. Cristo era un comunista y el Fidel Castro es un poco el líder de estos comunistas que el diablo los agarra para blasfemar esta palabra santa. Y la gente, ay sí, esos modelos, ay sí, muy bueno lo que está pasando en esos países, que aquí, que allá. Yo cuidado con lo que estamos creyendo ideológicamente, hermano. En el cristianismo no hay lucha de clase. En el cristianismo no hay gente que domina por la fuerza. El que se oponga, lo fusilamos. El que se oponga, lo reprimimos. El que piense diferente tiene que ser execrado. En el cristianismo no hay eso, hermano. En el reino de Dios no es el reino de la fuerza. No resistad al malo. No hay lucha de clase, el rico contra el pobre contra el rico, que lo odio, que aquí. No. En el cristianismo cabemos todos. En esta comunidad los que tenían ayudaban a los que no tenían. Pero no fue porque lo impusieron los apóstoles, porque eran los papaitos allí. No. Es porque el Espíritu Santo halló cabida en unos hombres que todos los días estaban muriendo al yo para que se reflejara Cristo Jesús. Solamente así entraremos al cielo, hermano, cuando eso esté metido aquí en el corazón. De resto, hermano, es pura lengua y pura estructura, templo, como ya lo hemos estudiado. Un ejemplo, una gran discípula, el lunes 26 de agosto, Hechos 9:36. Palabra de nuestro Dios. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, ¿qué? Dorcas. Esta abundaba en buenas obras. Había en Jope una discípula, una seguidora de Jesús. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió después de la vara. La pusieron en una sala. Murió. Llamaron a Pedro, 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala. Pedro estaba fuera de Jope. Pero esta mujer, Dios la usaba como un instrumento que, bueno, no podía, esta mujer está muerta. Llevaron a Pedro, lo llevaron a la sala donde estaba esta mujer que había muerto, donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Cuántas Dorcas? No, es un departamento. Estas son las que tienen que encargarse. Dorcas son todas, hermanos, pero que tiene una cabeza que es ese departamento. Pero es la delegación, mire, que otro lo haga. Yo no tengo ese don. No, hermano. Llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Se llamaba Tabita. ¿Qué significa qué? Dorcas. No es que existió un departamento de Dorcas en la iglesia primitiva. Gracias al ejemplo de esta discípula de Cristo, que ni siquiera sabía que ella iba a inspirar un departamento de Dorcas y buenos samaritanos. Su ejemplo como un miembro normal, como una persona que no le da la lengua, sino que le da la mano a la costura, marcó la historia de la iglesia primitiva. Una discípula como usted, hermana, que tiene años, que no tiene ninguna responsabilidad en la iglesia, o que tiene responsabilidad en la iglesia, mire lo que se puede hacer. Las viudas testificaban de las túnicas y los vestidos. Entonces
Entonces Pedro las sacó a todas. Y ya usted sabe lo que pasó. La resucitó. Y esto fue notorio en todo Jope. Muchos creyeron en el Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vuelvo otra vez a Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14. Dice, en Jope, ciudad que estaba cercana a Lidia, vivía una mujer llamada Dorca, cuyas buenas obras le habían conquistado extenso afecto. Era una digna discípula de Jesús y su vida estaba llena de actos de bondad. Ella sabía quiénes necesitaban ropas abrigadas. No es que le echaban el cuento. Tú sabes que el hermano necesita. O sea, no, ella sabía. Ella investigaba. Ella sabía quiénes necesitaban ropa abrigada y quiénes necesitaban simpatía. Más que ropa, simpatía. Y servía generosamente a los pobres y a los afligidos. Sus hábiles dedos estaban más atareados que su lengua. Sus hábiles dedos estaban más atareados que esta que está aquí, que la lengua. Muy fácil a la lengua, pero fajarse ese vestido, proveer para el necesitado. No. Eso queda para el departamento. ¿Qué departamento? Aquí era una discípula como usted, hermana, que está allí. Pues después fue que se creó un departamento. Entonces ahora todo se lee, que lo hagan en las dorcas, las 5, 10 o 20 dorcas que hay en la iglesia. Y el resto de la iglesia, no, eso no es trabajo de nosotros, eso es de dorca. Como el diablo se mete en la cabeza, y queremos ir al cielo. Terrible, ¿verdad? Bueno, dice, el corazón del apóstol fue movido a simpatía al ver su tristeza. Luego, ordenando que las llorosas dentro salieran de la pieza, se arrodilló fervorosamente y dijo, bueno, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Dorca había prestado grandes servicios a la iglesia y Dios le pareció bueno traerla de vuelta del país del enemigo para que su habilidad y energía siguieran beneficiando a otros, y también para que por esta manifestación de su poder la causa de Cristo fuese fortalecida. ¿Será que cuando tú te mueras y yo me muera, si es la voluntad de Dios, Dios dice, no, esta gente es muy buena, man, esta gente tiene que volver a la vida porque hace falta? ¿Qué dirán en tu iglesia? ¿Qué dirán en el cielo? Ay, Dios mío, qué tremendo. Una vida de servicio no es un lecho de rosa. Por eso se enfermó y murió. A veces incluso podía ser el camino más escabroso. Dice aquí en Hechos de los Apóstoles. Dorca, y aconteció en aquellos días que se enfermó y murió. La enfermedad golpea y por mucha oración, y era donde tiene que morirse, se murió. Salvo que Dios haga, como muchos lo ha hecho, sus excepciones. Sin embargo, en esta historia dice la parte final del día lunes. Dios utilizó el reconocimiento de su amor y poder en la vida y la muerte de Dorca para causar un fuerte impacto a la gente en Jope. Esto fue notorio en todo Jope. Termina la lección de este día lunes. La pregunta: si tú fallecieres, la gente se lamentaría y extrañaría tu contribución, así como recordaba y se lamentaba por el ministerio de Dorca. Repito, si tú fallecieres, la gente se lamentará y extrañará todo el bien que tú hacías en la iglesia y fuera de la iglesia. Lamentará tu muerte como la lamentaban allí en Hechos capítulo 9 versículo 36 de Tabita, Dorca. O tú eres uno más del montón que se muere y la gente, ahora se murió esa vieja o ese viejo o ese joven. Ni falta hace. Y sin embargo estás metido en una iglesia como yo y eres discípulo de Cristo Jesús. Una pregunta para reflexionar: ¿qué tipo de cristianismo tenemos nosotros? Dice aquí: si tú fallecieres, la gente se lamentará y extrañaría tu contribución, así como recordaba y se lamentaba por el ministerio de Dorca. ¿Cómo podemos dejar un mejor legado de servicio? ¿Qué habilidades prácticas tiene, como las habilidades de Dorca, para confeccionar prendas que podrías usar para servir a los demás? Dorca lo que sabía era coser. Y mire cómo pasó a la historia. Seguimos hablando de Dorca después de 2000 años. Una discípula de Jesús. No era una pastora. No era un pastor.
sea, en cuanto a responsabilidades, para que muchas veces el dirigente pues, es el que se lleva la gloria, pues, humanamente hablando. No era una discípula, hermano, sencilla, una mujer que vivía de coser. Pero no vivía para ella, tenía el Espíritu Santo, era una verdadera discípula de Cristo Jesús. ¿Dónde están esas discípulas hoy? ¿Ah? Jóvenes, adultas. Dos que es para las viejitas que ya ahí están encorvadas. Las jóvenes no, ellas no pueden, tú sabes, ellas son las bonitas, las hermosas, no pueden, las uñas se les echa a perder si lavan un plato, si se ponen a coser se pullan con la aguja, coser ese es para las viejas, ese es para la gente que ignorante, bruta. No, hermano, el bruto, el ignorante es usted y yo cuando pensamos así. Pero Dorcas, Tabita, hoy se requiere, era parte de esa comunidad santa, que hablamos y nos jactamos allí en la iglesia a predicarlo y decirlo. Pero ¿cómo está la iglesia en esto? ¿Cómo está la iglesia con esto? Usted puede tener habilidades como cocinera, como costurera, como peluquera. Hablando de eso, ese es un oficio maravilloso, pero de gran importancia, sencillo, que no requiere meterse en una universidad, sacar un posgrado o un máster. No, con la aguja. Estaba más atareada con la mano cosiéndole a los pobres, a los sufridos, que dándole una lengua, cantando y cantando y cantando. ¿Ah? Y la gente necesitando. Hechos capítulo 9, versículo 36. Así que no me ve a mí, ni piense que no es hombre fanático. No, es lo que dice la revelación de Dios. El martes dice dar como una forma de compartir. Dice la revelación, hubo un concilio en Jerusalén. Un concilio de líderes cristianos, judíos, gentiles se reunió en Jerusalén para discutir el asunto y buscar la conducción de Dios en relación con estas preguntas complicadas, que cómo se van a salvar los gentiles, que tienen que guardar la ley, que la ley de los ritos. Bueno, hubo una conclusión. Las reuniones o resultados se registran en Hechos 15. Sin embargo, en el informe que Pablo da de esta reunión en Gálatas 2, agrega otro elemento importante a las instrucciones que recibió en el concilio de Jerusalén para resolver este problema de qué se le debía exigir a los gentiles una vez que entraran a ser cristianos. Gálatas capítulo 2, versículo 10, nos dice algo más de las instrucciones que se dieron allí en el concilio de Jerusalén, que el apóstol Pablo menciona aquí. Vamos a buscar el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Un poquito de contexto, ¿verdad? Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión también actuó en mí. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Pedro y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí, a Bernabé, la derecha en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, con decisión del concilio de Jerusalén. Solamente nos pidieron, se le agregó al informe, a las instrucciones que se le dieron después que se hizo el concilio de Jerusalén, a Pablo, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Fíjense, acuérdense de los pobres, van a predicar, Pablo va a salir a predicar a los gentiles, Pedro a los que son de judíos, Pablo sale a los incircuncisos, y Pedro queda con los circuncisos, a los judíos, para que se conviertan a Cristo Jesús con el poder del Espíritu Santo. Pero le dijeron a Pablo, pero no se olviden de los pobres, porque bueno, que ellos tampoco se iban a olvidar. O sea, van a pegar a dos cosas, predique, lleve el evangelio, pero también recuerde que el evangelio no es lengua, el evangelio es lengua y práctica. Que Dios le bendiga. Bueno, ya lo vamos a ver en Santiago. Dios lo bendiga, así que Dios me lo lleve y me le provea. Usted tiene cómo proveerlo, pero le echa la responsabilidad a Dios, que Dios le provea. Dios va a proveerle a través de instrumentos humanos como usted y como yo. Sigue diciendo. Sin embargo, Pablo siguió aplicando este énfasis personalmente. Hechos 20:35. Mandan aquí, ¿verdad? Que busquemos como para comprobar cómo Pablo era práctico pues, en este aspecto. Dice, en todo os he enseñado que trabajando se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo,
más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. O sea que no era, Pablo hablaba pero hacía, era práctico en todos estos aspectos. En 2 Corintios 8:7-15, ¿cómo vinculaba Pablo el evangelio con el dar generosamente? 2 Corintios 8. Esto es importante, hermano. Yo quiero que vean un poquito el contexto de esto. Dar como una forma de compartir. 8:1. Asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Macedonia ha sido de gran bendición, un gran ejemplo. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que hizo? Que en gran prueba, estoy leyendo 2 Corintios capítulo 8, versículos 1-2, agarrando un poquito de contexto. Que en grande prueba de tribulación, esta iglesia atribulada de Macedonia, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Hermano, abundaron en riqueza, eran generosos, a pesar de que estaban siendo ¿qué? Atribulados, pobres, pero desprendidos, hermano. No hay excusa. No, son los ricos nomás, no, ricos y pobres, y los pobres también. Pues doy testimonio, dice el versículo 3, de 2 Corintios 8, de que con agrado han dado conforme a su fuerza, y aún más allá de su fuerza, iglesia de Macedonia. Qué bonito, ¿verdad? Qué espíritu cuando nos amamos los unos a los otros. Qué espíritu, hermano. Este es el espíritu de Dios. Este es el espíritu de la iglesia primitiva. ¿Cuánto cuesta a veces, hermano, mantener un ministerio? ¿Cuánto cuesta a veces que una junta apruebe para ayudar a familias de la iglesia y fuera de la iglesia en necesidades? ¿Cuánto cuesta a nosotros sostener un ministerio, alimentar casi 200 personas? Que los adventistas que oyen esto, Dios les impresione y que acepten la impresión de Dios, si es que no lo están haciendo en su iglesia, ayudar a otros hermanos en otras partes del mundo que también necesitan para mantener, para sostener materialmente en comida, en ropa, en medicina, como la triste realidad que viven nuestros hermanos en Venezuela, como la triste realidad que viven nuestros hermanos que están migrando, que están en otros países, muchos de ellos pasando gran necesidad, y usted como adventista sabe quiénes son, y algunos los conocen de esos casos, y saben que en Venezuela hay una crisis brava. Pastores se la ven dura a veces, la iglesia se la ven en difícil condición. Terrible, hermano. Es una economía desquiciada, ¿verdad? Y cuánto hace falta a estas iglesias de Macedonia. Y a veces uno tiene que rogar, por favor, ayúdennos, por favor, hermano. Imagínense ustedes, y queremos ir para el cielo. Pero, hermano, aquí no hay que caerse a coba, aquí hay ejemplos y no hay justificación ninguna. Estos eran pobres, hermano, y daban más allá de lo que no podían, como la viuda que dio esas blancas. Eso es lo que tenía, y lo dio confiando en que Dios existe, Dios es real. No, que los sacerdotes lo van a coger, que aquí no me interesa, yo cumplo con Dios. Ya después que esa plata se echó en ese platillo, de ahí para adentro, si se la roban, bueno, van a rendirle cuenta a Dios. Pero yo no voy a convertirme en ladrón porque ellos son ladrones. Yo creo en un Dios a las 24 horas y no depende de una organización, de un pastor, de un anciano. Dios está todos los días, en la medida que quiere ser mi pastor todos los días, en tu vida y en mi vida. El decreto de que Dios esté conmigo no depende de una junta, de una organización. Es mi decisión al llamado que Dios me ha hecho. Por eso no me importará dar en la medida que Dios ponga eso en mi corazón para ayudar a mis hermanos. Dice, sigue diciendo, versículo 4, 2 Corintios 8, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Permítanos contribuir, permítanos enviar a los santos allá de Jerusalén, enviarle ofrenda. Por favor, Pablo, dame chance. No seremos ricos, pero de lo que tenemos queremos compartir con esos hermanos. Imagínense ustedes. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Y no hay vida. Primero se dieron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también. Por tanto, como en toda abundancia en fe, en palabra y ciencia, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Está hablando de los corintios, le está colocando el ejemplo de la gente de Macedonia. Una prueba para, viendo cuán chévere, cuán fuerte es Macedonia en cuanto a dar, ustedes también se miren en ese espejo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Dios Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuesen enriquecidos. Y en esto doy mi consejo. Ahora puedes llevar también a cabo el hacerlo, para que como tuviste pronto a querer,
así también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Fuiste pronto a querer esto, no, sí, sí. Bueno, ahora hágalo también. No solamente, ay, no, sí, sí, sí. No, no, no. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, chévere, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Yo no estoy pidiendo más allá de lo que usted no tiene y yo no tengo. Porque no digo esto para que haya entre vosotros holgura y para otros estrechez. Porque estoy diciendo que usted se empobrezca y aquel se enriquezca. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, que nadie le falte nada, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos, porque el que recogió mucho, eso que aparentemente le sobró, era para el que le faltaba. Igual, que nadie esté pasando necesidad. La abundancia mía no fue que me está sobrando, es porque alguien lo necesita. Y aquel que lo necesita, al dársele, él también va a tener abundancia para dar a otro que necesita. Es una cadena que no termina. Que siempre hay esos desequilibrios. Pero siempre hay gente que dan, gente que Dios bendice, gente que ayuda en un momento particular como esto de estas crisis tremendas que se presentaban. Pues. Bueno, hermano, esto es excelente, ¿verdad? Dar como una forma de compartir. Guía Paulina para vivir y amar correctamente. El día miércoles. A la carta de Pablo a los romanos se le conoce más por sus explicaciones detalladas de la gran doctrina de la salvación por la fe mediante la muerte de Cristo. Sí, Pablo es famoso por la justificación por la fe del capítulo 1, como dice aquí, cantidad de 11 capítulos. Pero después de 11 capítulos de esta enseñanza, la justificación por la fe, hay un cambio de énfasis. Pablo ofrece una guía práctica para vivir y amar correctamente basada en la gracia del amor de Cristo Jesús. En cierto sentido, Romanos 12 funciona como un resumen de muchos de los temas a los que Pablo presta atención en algunas de sus otras cartas. Habla sobre los diferentes roles y dones dentro del cuerpo de la iglesia, lo que incluye el servir y animar a los demás y dar generosamente. Pero no solo hay que hacer estas cosas, hay que hacerlas bien, con entusiasmo y sobre todo, con amor. Como vivían en una sociedad represiva y a veces cruel en el corazón del Imperio Romano, Pablo les instruye para que lleven una vida diferente. Y les dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. No se conformen allí en el gobierno, en el país donde usted está, la manera como son, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Vamos a leer un poquito de Romanos, de esta experiencia que, como se menciona aquí. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que preservéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por eso es una carta práctica de aquí el 12 en adelante. Porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos a los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida, si el de servicio, en servir, si el que enseña, a la enseñanza, el que exhorta, al exhorta, el que reparte, con liberalidad, no con egoísmo, el que preside, mosca, rápido, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría, no con amargura. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia hay que hacerlo con prontitud, no seamos perezosos. Romanos 12:11, fervientes en el espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos allí arrogantes, sino asociándoos con humildad.
no puras rosquitas y grupitos, y le sacan el cuerpo a los demás, al chancletú, al que viste mal, y al que viste bien, solamente con... A veces hay esos prejuicios horribles, ¿verdad? La iglesia es una sola. Por eso a Cristo muchas veces le sacan el cuerpo. Ese es el hijo del carpintero. Le pasaba cargando tablas para arriba y para abajo. Ese sí que es Cristo, ese que es Cristo. Yo lo conozco. Este es el hijo de José, este es el hijo de María. ¿Se acuerdan? Lucas 4. Y ese es el hijo de María. Pues. El papá que tiene una carpintería allá. Pues. Y que ahora que es el Mesías. No, chico. ¿Habrá algo bueno? ¿Saldrá algo bueno de Nazaret? No, chico. ¿Quién ha creído en él? Mano, ese mismo espíritu diabólico hay hoy en día, hay muchos. Unánimes, asociándoos, estén haciendo rosca, grupos allí. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de nosotros, está en paz con todos los hombres. Si es posible, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. No os venguéis. Hicieron mal, tranquilo. Dale lugar a la ira de Dios, no a tu ira, a la ira de Dios. Eso no le gusta hoy en día a la gente oírlo. Pero aquí lo dice. Tendrá que borrarlo de la escritura y buscar a alguien que desconstruya este versículo. Alguien que lo descomponga, como dice Derrida, que hombre satánico, ¿verdad? Como filósofo que se empeñó en destruir el pensamiento aquí occidental. Vamos a buscar otra interpretación. Esto no es lo que quiso, esto no fue lo que escribió Pablo. Este es invento allí, pues, de Pablo. Que oyó de Dios eso. No, esto es la verdad. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. De que el que le hizo eso malo, entrégueselo, dele lugar a la ira de Dios. Porque Cristo está. Porque usted dice eso. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. No pague usted. Dele lugar al Señor. Entrégueselo al Señor. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. El enemigo. Pues fue el que me hizo mal. Acuérdense que usted se lo entregó al Tribunal Supremo que está allá arriba en el cielo. Usted le da lugar a que la ira de Dios actúe. La venganza es de Dios, no suya ni mía. Así que deje que Dios actúe aplicando la ira como Él la considere conveniente. Que Él le pague conforme a eso que está diciendo aquí. No, que no le desee mal, no es lo que dice la palabra de Dios. Uno no está diciendo mal. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. Por un lado, usted no se va a vengar, déjele eso a Dios. Usted camina en santidad. Y por otro lado, al que se le está haciendo bien, que es nuestro enemigo, que nos perjudicó, que nos echó una broma grandísima, cuando usted le hace bien y yo le hago bien, estamos amontonando ¿qué? Tizones encendidos aquí en la cabeza. La conciencia se le está quemando al ver, yo fui tan malo y aquel me está haciendo bien. Entonces ese enemigo puede reaccionar y arrepentirse. Y también se salva. Igual que usted que no se vengó, el enemigo también Dios va a trabajar con la no venganza que usted practique y yo no practique, para que el espíritu pueda obrar más fuertemente en la mente de ese bárbaro, esa bárbara que se metió conmigo, y pueda llegar a los pies de Cristo Jesús. ¿No ve la doble bendición que ocurre? Te hicieron mal, ven, no se vengue, y usted es bendito. Y el que te hizo mal, y usted se lo entregó. Usted no es que no, usted es un bobo, usted es un tonto. Usted le entregó ese caso a la ira de Dios, como dice aquí. Dejar lugar a la ira de Dios. Usted dejó lugar a la ira de Dios, usted no tomó venganza ojo por ojo, diente por diente. ¿Y por qué dice eso? Ah, porque Dios dice que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo pagaré, deje que Dios le pague. Y usted mire, se conservó los caminos de Dios, obedeció esta palabra. Pero ese tipo de quedar que déjelo quieto, que Dios le va a dar su pagaré también. Pero el bien que usted le va a hacer, no vengarse y a orar por él, eso van a hacer tizones aquí que le van a quemar su conciencia. Y se va a arrepentir de lo que hizo, si realmente oye al Espíritu Santo. Entonces se salva ese que era un perverso. La Biblia, chicos, es algo excelente, ¿verdad? Y por último, el jueves 29, Santiago el Justo. La tradición cristiana sugiere que Santiago, hermano o hermanastro de Jesús, llegó a ser un líder de la iglesia primitiva en Jerusalén. Y fue él, Jacobo, que ofició como presidente del concilio de Jerusalén. Jacobo o Santiago es lo mismo. Hechos 15, Gálatas 1:2. Si es así, es probable que haya sido el autor de la carta que se conserva en la Biblia como el libro de Santiago.
El libro que lleva su nombre se describe como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Este libro de Proverbios del Nuevo Testamento porque este hombre fue muy práctico en lo que decía. Hay algunos pastores evangélicos allá en Venezuela que no creen en esta carta, porque que entra en contradicción con la justificación por la fe de Pablo. Están perdidos, ¿no? Todo esto es revelación de Dios. Pues enfatiza la piedad práctica y el vivir sabiamente como seguidores de Cristo. Por eso es el proverbio del Nuevo Testamento. El autor de Santiago estaba ansioso de recordarle a sus lectores cristianos que no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1:22, la versión internacional. Vamos a buscarla aquí. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ser oidores es engañarse. ¿En qué sentido me voy a engañar? Así que tú muy bueno, no maravilloso. Sí, yo creo en esa palabra santa, Dios bendito. Si usted no practica y yo no practico esa palabra, con esa alabanza, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y si está muy lejos de mí, te espera a ti y a mí el lago de fuego. Aquí no hay medias tintas. Santiago dice, pero sed hacedores de palabra y no tan solamente oidores. Hay que oír y hacer, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Oye la palabra, oye, sí, ve cómo era, y se le mostró en el sermón, en la predicación, cómo es su condición, pero después es como si ese es el espejo, y después se va y no le pone cuidado, sigue su vida igualita. Mas el que mira atentamente, bueno, es de la perfecta ley de Dios. Santiago 2:1 al 9 y 5:1 al 5. ¿En qué se diferencia la actitud de Santiago hacia quienes son ricos y hacia los que comúnmente tenemos en la mayoría de la sociedad? Santiago 2:1 al 9. Vamos a leer, hermano. ¿Qué cae ese Jacobo aquí? Hermanos míos, Santiago 2, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. ¿Qué es acepción? Bueno. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, feo, horrible, y tú miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, oh mira qué bonito, y te sonríe, yo me sonrío, siéntate tú aquí en un buen lugar. Y le decías al que anda vestido andrajosamente, bien feo, date tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Está haciendo acepción de persona, hermano mío. Desprecias a la persona porque le estás viendo el trapo sucio, feo, que te cae mal. Pero aquel que llega en un vallito, sabe, bien bonita o bien bonito, hermano, quiere sentarse, venga acá, viendo los diáconos allí, todo el mundo, bienvenido, hermano, pero hermano, aquí está este que está aquí, que no lo había visto. Y no llama la atención porque es feo, pues es una persona allí que una persona que cae mal, pues, viste demasiado feo, o sea, una cosa horrible. Pues. Aquí está el apóstol Santiago. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Cuando hacemos acepción, como le acaba de decir Pablo, Santiago, estamos haciendo acepción y nos convertimos en jueces en nuestra mente. Estamos ocupando el lugar de Cristo, que no va a hacer eso. Hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, a todos los que le aman, ricos o pobres. Pero en este caso, eso que están despreciando ustedes, el énfasis, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, para que sean ricos en fe. Pero vosotros habéis afrentado, habéis ofendido al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Es lo que es duro que habla Santiago. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Los ricos que no se han arrepentido, ¿verdad? Que se consideran dioses en esta tierra,
oprimen, dañan. Si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresor. Ahí es donde viene el versículo que dice, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. A veces pensamos que el punto es, violamos, no matarás, no robarás. No, hermano, haciendo acepción de personas, estamos violando la ley de Dios. Completica. En un punto la estamos violando todita. Cuando tenemos preferencia. Cuando tenemos en la cabeza, estos son mejores por la manera como tienen plata, viven bien, visten bien, tienen tremenda camioneta, tienen tremendo carro. Esos son los chéveres, los primeros puestos para ellos. Pero el que está en bicicleta, el que llega a pie allí con una ropa toda fea, lo sientan allá de otro, aquí, aparte, porque tú no, lo que haces es afea la iglesia. Guarden, gente tan horrible. Está haciendo acepción de personas, hermano, está clasificando a los seres humanos, se está convirtiendo en juez. Usted está violando, yo estoy violando la ley de Dios. Rindiéndole pretensión mundano allí, que son de los que oprimen y los que hacen como estos ricos que describe aquí el apóstol Santiago. Simplemente para quedar bien, ese para que también le dé una ofrendita allí, para que también le dé un trabajito, tú sabes, para que en una situación difícil tener la palanca allí. Cuente palanca, o sea, la palanca es Cristo Jesús. Yo sé que esto a veces la gente le repugna y le molesta, pero ¿qué más? Para que la agarre y le agarre a Santiago. Yo lo que estoy parafraseando a Santiago, dándole vida a esto, que el Espíritu me ayude a que esta palabra nos conmueva, nos haga sentir que somos, que necesitamos, hay pecado en nuestras vidas, necesitamos ser transformados todos los días para estar a la altura de esto que estamos hablando aquí. Termina la lección. Santiago 5. Vamos ahora, ricos, llorar y aullar por nuestras miserias que os vendrán. Estos ricos que no son ni ricos espiritualmente, pero son ricos materialmente. Prefirieron ser ricos materialmente y no espiritualmente. Hay ricos que logran, ¿verdad? Abraham, Isaac, Job era el hombre más rico de allá del Medio Oriente. Pero eran ricos en Dios y eran ricos materialmente. Esto no, esto es puro rico, mire, para ellos. La ley del venga para acá, pero dar, negativo. Vamos ahora, ricos, llorad y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Y el moho, los hongos, testificará contra vosotros. Y devorad, testificará contra vosotros. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días últimos. Y aquí, ¿dónde sacaron ese tesoro? Clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, que han trabajado en vuestras fábricas, en vuestras empresas, diríamos nosotros hoy en día. Clama el salario, el cual por engaño no les ha sido pagada por vosotros. Los has aprovechado de que tienen necesidades, y que tienen que aguantar un mal carácter, tienen que aguantar un atropello, tienen que aguantar un salario de miseria. Y tienen que aguantarlo porque no tienen otra opción por donde coger. Tú te aprovechas de eso para humillarlo, para enriquecerte. Para ti si hay viaje al exterior, para ti si hay comodidad, pero para tu empleado hay incomodidad, hay apretura, pero a ti no te importa. A ti lo que te importa es llenarte, y en la iglesia tú sabes que eres un santo de Dios. Santo de Dios, lo que estás perdido si no te arrepientes. Santiago está diciendo aquí, he aquí clama el salario, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que han trabajado en tu empresa, en tu compañía, en tu industria, en tu negocio, donde tú seas un patrón, los clamores de ese empleado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Cuando dice Señor de los ejércitos es cuando Dios viene en venganza, cuando Dios viene a pagarle al pecador por sus pecados. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos, despifarrabas todo el dinero que te sobraba, pero que no sobraba, era el dinero que debía haberle pagado a esos esclavos que tenías allí en tu empresa, en tu negocio. A veces dentro de la misma iglesia, muchas de las protestas, los más mal pagados muchas veces son en nuestras propias instituciones. Y los gerentes son hombres de Dios, entre comillas, no todos, pero sí una gran mayoría. ¿Entiendes? Yo personalmente viví como profesor eso.
12 años en una institución nuestra y cuando salí me dijeron, no, más bien tú quédate debiendo, que no me dieron ningún arreglo. Pero bueno, eso se lo manda ya Dios. Y ese es el caso de mucha gente. ¿Ah? Muchos de los docentes somos menos pagados que los que pagan en otras instituciones. Ah, pero que estás empezando en La Plata. No, hermano, hay que ser justo. ¿Me entiendes? Son prioridades. Los gobiernos y nuestras instituciones hay que tener prioridades. La educación hay que invertirle, a salud hay que invertirle. Son medios de llegar a la obra de Dios, no solamente, ¿verdad?, la literatura, no solamente campaña, no solamente la parte, esa parte que es importantísima, sino también todas esas industrias, todo eso que provee para el mantenimiento material, para el empleo del que necesita. Entonces, hermano, aquí este mensaje es para todo el que tiene empleado. ¿Entiendes? Todo el que tiene empleado dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Mire lo que está diciendo aquí. Así que no me agarre idea a mí. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Y él no os hace resistencia. No puede. Por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. De aquí, el juez está delante de la puerta. Así que, hermanos, Santiago haciendo una exhortación a los que Dios le da la bendición, el privilegio de tener recursos en esta tierra. Su relación con los que no tienen ese don o ese privilegio, ¿verdad? Cómo tiene que haber esa comunión y cómo cuando nos desfasamos los que Dios les permitió ese privilegio, se apartan de esta enseñanza y se enriquecieron a costilla de la explotación del ignorante, del que no le queda otro remedio que está clavado allí trabajando porque no tiene opción. También para ti hay un llamado a que te arrepientas, cambies de conducta. El Señor oye el clamor, así como a los que estaban en Egipto, también oye el clamor de estos pobres. Esta cita de Santiago 5 muestra que al final, y se está viendo todos los días, cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. En otras palabras, la clase media está eliminada. Esto va a quedar ricos ricos y pobres pobres. La gran mayoría pobres pobres y la gran minoría ricos ricos. Clase media, como pasó en Venezuela, eso desapareció. Eso desapareció. Entonces, hermano, no es fácil, ¿verdad?, un cristianismo que está metido en este mundo, ignorar en medio, y por eso esto es una comunidad, esto es un pueblo santo, esto es una organización santa, es una institución fundada por Dios con hombres que debemos estar llenos del Espíritu para que en nuestra comunidad la abundancia de uno supla la escasez de otro, para que él tenga abundancia y supla la escasez de otro, y el que tenía escasez ahora tiene abundancia y suple, y hasta dar más allá. A veces Dios nos pide más de lo que tenemos, pero los macedonios querían dar más allá de su pobreza de lo que podían tener. Hermano, esa es la iglesia primitiva. Hermano, como decía la lección de escuela sabática, ¿verdad? Esa es la iglesia que va al cielo. Y por eso el título, el servicio en la iglesia del Nuevo Testamento. Bueno, preparémonos para la próxima lección. Dios les guarde, saquémosles provecho a esto, que el Espíritu Santo nos mueva para vivir, no en este trimestre, sino hasta que venga Cristo. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo. Dios les bendiga y rumbo a Jerusalén.